Hechos de inseguridad en la República Argentina lamentablemente no se han detenido con la pandemia. Preocupan la violencia, la reacción en todo el país. Fundamentalmente en ese lugar tan crítico que tiene de inseguro nuestro país, de los hechos más violentos, como es el conurbano bonaerense, Sí, como es esa situación que se vive allí. Bueno, también por una cuestión demográfica, por una cuestión de los índices de pobreza, bueno, de un montón de situaciones que lo vamos a estar dialogando con dos amigos. Andrés Pellegrini, periodista de Olavarría, Marcelo Arrillaga, periodista de LB16 Radio Río Cuarto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, qué situación, ¿no? Sí, la que se está viviendo. Inseguridad. La inseguridad no ha cesado en la pandemia. Pensaba que al comienzo, quizás, viste que al comienzo Sí, cuando cuando estábamos un poco más encerrados, nula, fase uno en todo claro, el país, no se conocían tantos hechos, pero fue muy poquito tiempo. Ni bien empezó a haber un poco más de actividad, lamentablemente, los hechos delictivos en todo el país, ¿eh? Sí. En todo el país, claro que en las zonas grandes, en las zonas urbanas mayores, quizás se nota mucho más la diferencia. ¿Cómo ven la situación, Andrés? Bueno, vos sos de Olavarría, lo decía Mariano, es una zona también con muchos habitantes. ¿Cuál es la situación allá en cuanto a la inseguridad? Bien, en principio comentarles, Olavarría, ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, tiene unos 120.000 habitantes y justamente hace pocos días en los medios se reflejó una estadística de que había bajado el índice delictual en un 33%. Cabe agregar que Olavarría es una zona donde se producen hechos de inseguridad diariamente o asiduamente, pero en cuanto a la estadística policial, la intención marcaba esto, ¿no? De que había bajado un 33% en cuanto a la cantidad de hechos. Hay una cuestión, tal vez la gente sufre un hecho delictivo, no denuncia, que eso es otro de los puntos a tener en cuenta, porque está ratificado por los testimonios. Hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a hacer la denuncia? No sirve de nada, pierdo tiempo en una dependencia policial y esto no conduce a nada. Eso por un lado. Después se da una cuestión de situaciones particulares. En Olavarría veníamos de algunos casos de los que se denomina asalto a mano armada en poblado o en banda, en domicilios de distintos puntos de la ciudad, también en una zona de un barrio cerrado, de un country, donde hubo por lo menos 4 o 5 casos desde febrero a esta parte. Y bueno, finalmente, a través de la intervención policial y a través de la investigación judicial, se pudo detener a algunos integrantes de esta banda, otros todavía continúan prófugos, pero esto marca la tendencia en nuestra ciudad. En los últimos días se han registrado algunos hechos, curiosos por cierto, en distintos horarios del día, con ingreso a domicilios, con hechos de violencia, con personas asaltadas. Por ejemplo, en un domicilio ayer, cerca del mediodía, tenían una información, tal vez los delincuentes, de que estas personas, los moradores, habían cobrado una suma de dinero por la venta de un inmueble. Sí. Bueno, fueron asaltados, se llevaron una suma importante de dinero. Y por la tarde también, al estilo rotura de rejas, el ingreso a otra casa, un vecino alertó, la policía acudió y el delincuente fue detenido en el lugar. Marcelo, ¿tiene vinculación una crisis, una pandemia, los distintos indicadores que nosotros mencionábamos, el de la pobreza, el desempleo, con los hechos delictivos? Porque está demostrado estadísticamente que hay un crecimiento, ¿no? De los últimos años, y remontándonos, por ejemplo, a una de las mayores crisis que ha tenido nuestro país, el mayor índice delictivo fue en el 2002. Después de aquel 2001 tremendo y de una crisis impresionante de nuestro país. ¿Crees que esto puede tener que ver, este crecimiento o este número o de incremento de violencia en los hechos de inseguridad con respecto a la crisis que se está viviendo? Mariano, un saludo al colega de Olavarría. Sin duda, para mí que tiene una relación absolutamente directa. Pasa no solo en Argentina, sino en distintas partes del mundo. La violencia se incrementa con la crisis, con la necesidad. Ojo que esto no es una excusa necesariamente, pero es una realidad. Las estadísticas, como decís vos, lo acompañan. Cuando estalla la pobreza, cuando no hay trabajo, cuando no hay empleo, cuando no hay salida, no hay contención social, está comprobado estadísticamente en la Argentina y en distintas partes del mundo que se incrementan los hechos delictivos, porque es algo propio de un sector de la sociedad que no encuentra otra alternativa y que se ve tentado por esto. A ver, esto no es justificar para nada
la delincuencia, No, mucho sí se menos. entiende. Lo que tiene este tema, chicos, es una trampa, ¿no? Es la vieja paradoja de violencia como herramienta política, en el sentido de se ataca de un lado o de otro en lo político, yo diría en todos lados, ¿no? En toda Latinoamérica, con los números y las cifras de la violencia y de la delincuencia. ¿Se acuerdan ustedes aquella ola de secuestros? Sí, Era una locura. sí, De sí, golpe, da la sensación, desaparecieron, Sí, pero era un es secuestro por verdad. día, cada 2 días. El amigo lo recordará seguramente allí en Olavarría. Son momentos que obedecen a una circunstancia. Pero ojo que por el otro lado está el tema de la justicia y de su repetida incompetencia para solucionar velozmente Claro. los temas legales, los temas judiciales. Mirá, cuando hay crisis se incrementan los hechos de violencia, pero cuando hay corrupción, en los estratos altos se arreglan acomodando el juez y en los estratos de la clase baja a veces se arreglan los tiros, lamentablemente. Todo marca un solo hecho, lo mal que funciona la justicia. Sí. Y la otra Claro. pregunta es, ¿con crisis es peor? Lamentablemente sí, con crisis es peor. Por eso el esfuerzo desesperado de llegar con, qué sé yo, el IFE o la contención Sí, claro, tiene que mínima estar presente. para que esto se demore y no estalle. Ujú. Tiene que estar presente. Sí, porque además Eh, uno piensa, si la situación es complicada ahora, después de que todo esto termine, Sí, claro, uno nosotros sabe, tenemos un uno larguísimo- sabemos que va a ser peor todavía, Tenemos un ¿no? larguísimo proceso. Claro. Esto va a ser peor, chicos. Esto va a ser peor, va a haber que prepararse, va a haber que Va a haber más estar hambre. atentos, sobre todo el gobierno va a tener que estar muy atento con la contención, porque las estadísticas marcan eso, ¿no? La pandemia, el aislamiento, la falta de trabajo en Buenos Aires, el amigo y el compañero periodista lo debe saber mejor que nosotros, es mucho más notorio solo por la cantidad de gente que hay y la necesidad está allí a la vuelta de la esquina. Va a haber que estar muy, pero muy atentos y ojo con agitar estos fantasmas porque todo está muy delicado. Entonces, cuando encima ciertos sectores políticos usan la vieja argucia de la delincuencia como herramienta política, o sea, la excusa de decir hay más delitos, no saben qué hacer, la justicia no se puede, en medio de una reforma judicial que se pretende instalar. Así que todo es un caldo de cultivo muy complicado, hay que estar con los ánimos tranquilos, hay que ser prudentes Sí, políticamente y bueno, y estar atentos. Andrés, bueno, en el país se ha dado el caso de la justicia por mano propia, entre comillas, esta situación de legítima defensa. ¿Cómo se toma, cómo se vive, digo, la sociedad de allá, ustedes que están en contacto con esa situación? Bueno, a ver, desde ya que nadie es dueño de la vida humana, ¿no? Y de la vida ajena, pero llega una situación de hartazgo, como explicaba nuestro colega, por la denominada puerta giratoria judicial, por la connivencia policial en algunos casos, que la gente termina armándose en su propio domicilio y teniendo que actuar de esa forma, como ocurrió con este jubilado en Quilmes, también lo que ocurrió en Mar del Plata, por ejemplo, con otro caso similar. Es una salida a una situación que no tiene respuestas desde el Estado. Lamentablemente es lo que se ve a diario. Y otra cosa que quería agregar respecto a la inseguridad en nuestra zona tiene que ver con los delitos rurales, los delitos de abigeato, y ahí también entra a jugar el aspecto negativo en la economía, ¿no? Porque tal vez ya entra a jugar otro aspecto de salir a despostar un animal para poder comer o para poder comercializar esa carne a menor precio y generar un circuito ilegal. Eso por un lado. Y volviendo al tema de la inseguridad y tomar justicia por mano propia, no estoy de acuerdo con el hecho en sí, lo que ocurrió en Quilmes, la situación final del jubilado, de alguna forma acercándose al delincuente y rematándolo, pero hay que estar en el lugar de la persona también, hay que situarse en la posición de este jubilado al cual ingresaron 3 veces durante la madrugada, lo maniataron, lo golpearon, literalmente lo volvieron loco, y quedó claro por testimonios y demás que estaba totalmente fuera de sí por una situación compleja que le tocó vivir. Ahí entra a jugar la discusión, hay que estar armado dentro de una casa, no estar armado, tomar represalias. Es complicado el panorama, muy complicado, y la verdad que, como explicaba nuestro colega, yo creo que la situación va para peor. ¿Qué opinas vos, Marcelo, sobre ese tema? Sobre el tema de la mano propia, obviamente de la justicia por mano propia,
en frío uno lo analiza y nunca estaría de acuerdo, obviamente, como dice el compañero. Hay que estar en ese lugar. Lo importante es dejar la política de Estado bien clara. Después puede haber accidentes, puede haber problemas, puede haber excesos que están contemplados en la ley, porque este jubilado, más allá que haya actuado en contra de la ley, porque la ley prohíbe, prácticamente lo dice en su letra, que no puede hacer lo que hizo, va a haber atenuantes, su estado de emoción violenta, las veces que lo robaron, su edad, en fin. Pero es eso una está rueda, contemplado ¿no? en justicia. Marcelo. Otro problema. Sí. No, discúlpame, digo que Otro es una rueda. problema Vos hablabas. cuando es política de Estado. Sí. Digo que es una rueda, vos hablabas por ahí de la justicia, de que es absolutamente ineficiente. Digo, ¿cuánto cambiaría si comenzamos a confiar en la justicia? Porque todas estas situaciones por ahí son absolutamente distintas, diferentes, si no está esa puerta giratoria, si el que te roba hoy no lo ve mañana en la calle nuevamente. Sí, Mariano, el tema de la reforma judicial ahora está otra vez sacando blanco sobre negro. Sí. La elefantiásica dimensión de la justicia. Sin Hay dudas. miles de jueces, de juzgados, de instancias, muchas ociosas, lentas. La justicia lenta no es justicia. Hay justicia para los ricos, hay justicia para los poderosos, hay justicia para los políticos y una justicia para los pobres. Nos merecemos. Nuestro compañero Germán Lucero, hace algunos años atrás, que es especialista en temas tribunalicios y de la justicia, hizo simplemente un análisis, por ejemplo, de la población carcelaria de la unidad regional número 9. Más del 70-80% presos era gente de clase baja, sin recursos. Y esto que es casualidad, eso está más que claro. Los ricos no delinquen. Los ricos no delinquen, no. Esto es porque los que tienen plata zafan y los que no la tienen no zafan. Culpables o no culpables, ojo, eso es lo que estoy diciendo. Nos merecemos un debate, nos merecemos, Marcelo, nos merecemos un debate como sociedad, ¿no? Del funcionamiento de la justicia, una reestructuración en serio de la justicia. Agradecemos a Andrés, a Marcelo, a Andrés Pellegrini, periodista de Olavarría, Marcelo Arrillaga, periodista de LB16, Radio Río Cuarto. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Sí, por supuesto, es un placer verlos a los dos y vamos a seguir conversando sobre estos temas seguramente. Muchas gracias. Un saludo, Andrés. Un gusto, gracias. Chao, chao. Un abrazo, hasta luego.